Bueno, vamos a continuación a aprender cómo navegar sobre nuestros documentos. Te voy a pedir que tomes nota de ser posible de lo que te voy a explicar a continuación, porque estos puntos son bastante importantes para agilizar el trabajo de cualquier proyecto que tú estés realizando. Y digamos que estas mismas técnicas que te voy a mostrar a continuación también son las que se utilizan en otro tipo de programas como por ejemplo Photoshop. En primer lugar, vamos a aprender cómo ampliar el documento y cómo hacerlo más pequeño. Aquí tenemos dos herramientas básicas, lo que es la manita y lo que es el Zoom Tool. El Zoom Tool se refiere a magnificación, tal y como lo estás viendo por medio de esa lupa. Cuando yo la selecciono, te podrás dar cuenta que esa lupa tiene un símbolo de más, que significa que si yo doy un clic, básicamente el documento se va haciendo cada vez más grande. Ahora, si yo aprieto la tecla de Alt, fíjate lo que le pasa a la lupa, se pone con un símbolo de menos. Al seguir manteniendo oprimida la tecla de Alt, le voy a dar un clic a mi botón izquierdo de mi mouse o de mi ratón y básicamente yo estoy haciendo el documento mucho más pequeño. La manita, al seleccionarla, me va a permitir mover el documento y acomodarlo a el área donde yo lo necesite. Ahora, este mismo proceso que hicimos con respecto a la lupa, también lo puedes utilizar de la siguiente forma. Voy a seleccionar la lupa otra vez. Vamos a suponer que tú quieres hacer grande una cierta área para enfocarte a ese pedazo en el que estás trabajando. Por ejemplo, estas letras que tú ves aquí, lo que voy a hacer es mantener oprimido el botón izquierdo de mi mouse sin soltarlo. Voy a arrastrar y hacer la selección de lo que yo quiero ampliar en tamaño. Lo suelto y básicamente aquí magnifiqué o hice más grande el área específica en la que yo quiero trabajar. Recuerda que cada una de estas opciones tiene su tecla de atajo. Por ejemplo, la manita es la H. Si yo aprieto H, automáticamente la llamo y aquí me la puedo acomodar a como yo la necesite. Ahora, yo utilizo en vez de esta opción aquí las dos teclas que te mencioné hace un momento. Por ejemplo, cuando yo mantengo oprimida la tecla de Alt sin soltarla, al darle una ruedita a mi mouse, digamos para abajo, yo hago el documento más chico y si muevo la ruedita de mi mouse hacia arriba, básicamente yo hago grande el documento. Ok, en pocas palabras lo puedes hacer grande o chico, digamos de una manera mucho más cómoda. Y en vez de utilizar la manita o de llamar la manita, lo hago de la siguiente manera. Permíteme tomar lo que es la herramienta de selección aquí arriba para que te des cuenta de lo que yo hago. Cuando yo mantengo oprimida la tecla de espacio en mi teclado, fíjate lo que le pasa al mouse. Se pone automáticamente la manita. Si yo suelto la tecla de espacio, se regresa a la herramienta que hubiera tenido seleccionada, que en este caso es la de selección. Entonces yo regularmente utilizo la tecla de espacio porque se me hace un poquito más cómodo. La mantengo oprimida y muevo el documento a donde yo quiera. Suelto la tecla de espacio, se me regresa la herramienta. Si quiero hacer esto más grande, ya sabes que con Alt y la ruedita más o menos me lo acomodo. Ahora quiero mostrarte qué sucede cuando nosotros le damos doble clic a cualquiera de estas dos herramientas que tenemos de este lado. Por ejemplo, si yo le doy doble clic a lo que es la lupa, básicamente me va a ajustar el documento a su tamaño original. En este caso se hizo un poquito más pequeño porque en realidad ese es el tamaño original de ese documento. En algunas otras ocasiones, si este documento tú lo creaste de un tamaño mucho más grande, es posible que se te pudiera ver más o menos algo así o mucho más grande. Todo depende del tamaño que tú hubieras elegido desde el principio. A diferencia de la manita, si yo le doy doble clic, básicamente la manita genera que se me ajuste al tamaño del área de trabajo con la que yo esté trabajando. Estas dos funciones las puedes llevar a cabo de igual manera con teclas. Si yo mantengo oprimida la tecla de control y aprieto el número 1, básicamente me trae el tamaño original del documento y si yo aprieto control 0,
De esta manera me lo ajustaría al tamaño de mi área de trabajo. ¿Ok? Eso fue lo mismo que hicimos con el doble clic. Eso mismo lo puedes llevar a cabo con control 0, que te lo ajusta al tamaño de tu área de trabajo, y con control 1, que te trae el tamaño original del documento. Existen otras teclas también para poder hacer lo que es el zoom in y el zoom out, que eso se refiere a hacer el documento más grande o más pequeño. Se puede llevar a cabo con las siguientes teclas. Si yo mantengo oprimida la tecla de control y oprimo el símbolo de más en mi teclado, yo puedo hacer el documento más grande. Si yo continúo oprimiendo la tecla de control y oprimo la tecla de menos en mi teclado, lo puedo hacer mucho más pequeño. Si te acuerdas cuál era la tecla para ajustar el tamaño del documento a mi área de trabajo, pues bueno, vamos a apretar control 0 y aquí lo tenemos ajustado al tamaño de nuestra área de trabajo. Ahora, si tú crees que esto de manejar el documento a base de teclas es un poquito complicado, existe otra manera que quizás te pueda también interesar. Si yo me vengo al menú de ventana o de window aquí en la parte de arriba, yo puedo seleccionar lo que es el navegador. Al darle un clic al navegador, vamos a ver cómo es que funciona. Lo voy a hacer un poquito más grande, más o menos por ahí. Siempre que yo ponga el mouse dentro y mantengo oprimido mi botón izquierdo, básicamente yo puedo aquí dirigirme a cualquier área del documento. Si yo le doy un clic, ya sea a esta opción que es el zoom out, me lo hace más pequeño, y de este lado me lo haría mucho más grande. Manualmente podría también hacerlo. La única diferencia es que al momento de que yo lo muevo no me da la vista previa del tamaño en el que va a quedar. Yo te sugeriría a lo mejor mover estas opciones, o lo puedes de este lado también poner, digamos, manualmente. Digamos que tú quieres colocar el 50%, le das entrada y automáticamente tienes aquí tu documento al 50%. Ahora sí, como tú te acomodes más, mucha gente le gusta esta opción porque se pueden transportar en el documento, digamos, de una manera súper cómoda. No es realmente tan complicado. Y puedes, pues no sé, dirigirte a áreas que tú lo necesites de manera rápida. Voy a cerrar este panel, voy a dar control 0 a mi teclado. Y pues bueno, esta área de aquí abajo nosotros ya la conocemos, ya la hemos visto en algún momento atrás. Aquí se te muestran diferentes niveles de magnificación, tanto negativo como positivo. Me refiero al tamaño más grande o al tamaño más pequeño. Aquí más o menos en el centro tienes lo que es el 100%, y recuerda que de igual manera tienes aquí lo que es la opción de ajustar el documento al tamaño de tu área de trabajo. Ok, si yo le pongo 1200, aquí mismo yo me puedo regresar a ajustarlo directamente al tamaño de mi área de trabajo. Ahora, de este lado, también hace un momento atrás habíamos hablado de lo que eran los artboard. Los artboard se refieren a diferentes documentos creados dentro de un documento. En este caso, aquí hay 3 documentos que se están trabajando de manera separada porque contienen diferente información, pero se encuentran en un solo documento. En pocas palabras, quizás cada uno de estos documentos estén relacionados entre sí y no sea necesario que yo los tenga en 3 documentos separados, porque aquí mismo los puedo yo tener. Pues bueno, aquí ya habíamos visto anteriormente que tú puedes navegar entre estos artboards, y quiero mencionarte que, por ejemplo, cuando tú haces esto un poquito grande y estás, por ejemplo, trabajando en este artboard, cuando tú cambias al segundo, se te respeta el mismo tamaño de magnificación que tú hubieras tenido. Si yo lo paso, digamos, al artboard número 3, como te podrás dar cuenta, se me sigue respetando la magnificación que yo tenía originalmente desde el primer documento. Entonces, esta es la manera en la que tú puedes básicamente navegar en tus documentos. Como te dije al principio, sería recomendable que anotaras todas estas teclas de atajo o todo lo que te mostré, a modo de que eventualmente puedas manejar el programa un poquito más a gusto.